1 Corintios capítulo 9 es donde vamos a estar hoy. 1 Corintios 9. Estamos en la mitad de 3 capítulos donde Pablo está discutiendo el problema o el tema de la libertad cristiana, preguntando si está bien comer comida sacrificada a ídolos o no. En esa cultura era un problema, en nuestra cultura no lo es, pero en esa cultura, si la carne se vendía en el mercado, es posible que había sido sacrificada a un ídolo. Algunos cristianos no tenían problemas con eso en su conciencia, pero otros sí tenían problemas en su mente. Y ya porque no tenemos ese problema en nuestra vida, no aplica a nosotros. Hay cosas que nosotros como cristianos tenemos la conciencia de que podemos hacer ciertas cosas que otros no podrían hacer. Pero lo que importa en este día es amarnos los unos a los otros y preferirnos los unos a los otros. Entonces, tener esa libertad de hacer algo, pero si eso hace tropezar a tu hermano, no lo hagas. Y es donde estamos. Y ahora que empezamos capítulo 9, el apóstol Pablo nos va a dar a sí mismo como el ejemplo. Y si miramos donde acabamos en capítulo 8, versículo 13, donde dice, por lo cual si la comida es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y nos hago la pregunta nosotros, ¿podemos hacer eso nosotros? ¿Es nuestra libertad en Jesús? Si eso hace que uno de nuestros hermanos tropiece, ¿podemos vivir con eso? Entonces Pablo aquí se va a poner a sí mismo, por ejemplo. Capítulo 9, versículo 1, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vuestros ciertamente lo soy, porque sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces Pablo te está poniendo a sí mismo como el ejemplo. Él está poniendo sus credenciales. Y después de enseñar la importancia de preferir a los demás, él quiere presentar que ellos deben seguirlo a él. Y cuando llegamos al final de esta sección de 3 capítulos, capítulo 8, 9 y 10, mira lo que dice al final. Mira a 1 Corintios 11, versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces él se está poniendo a sí mismo como ejemplo, diciéndoles a ellos, imítenme a mí. Y he preguntado esto antes, pero ¿podemos nosotros decir esto? ¿Le podríamos decir a un nuevo cristiano, mírame a mí? Y muchos de nosotros dicen que sí, pero en la realidad es el lugar donde debemos querer estar, vivir la vida que es un ejemplo para otros que miren, para los nuevos creyentes y también para los que no creyentes, que ellos digan, eso es lo que es un cristiano. Y mira lo que dice en el versículo 1 del 11. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, yo no estoy imitando a Cristo, no me imites a mí. Entonces, él está poniendo sus credenciales mientras empieza. Y él dice, no soy apóstol. Otra vez, lo que él está haciendo, está poniendo sus libertades y sus derechos a un lado por los hermanos. Y empezando en esto, vamos a ver lo que son sus derechos. Entonces él empieza a decir, no soy apóstol. Un apóstol sería como un embajador en el día presente. Como nuestro país tiene un embajador en otra nación. Y ese embajador habla a la otra nación, representando a nuestra nación. Y Pablo se refiere de sí mismo como apóstol de Jesucristo. Entonces está representando a Jesucristo. Está hablando las palabras de Jesús, el Evangelio de Jesús. La concordancia de Strong's dice que un apóstol es un embajador, un delegado, un mensajero, y eso es lo que en realidad quiere decir, uno enviado con órdenes. Entonces él empieza diciendo, no soy apóstol, y luego dice, no soy libre, y creo que la idea aquí es que él tiene libertad en Cristo, tiene libertad de hacer ciertas cosas que su conciencia le permite hacer, pero en vez de vivir en esa libertad, él pone esa libertad a un lado para ser un sirviente a los demás. Y veremos eso mientras vemos al versículo 19. Mira lo que dice el versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos,
me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Él está viendo el panorama grande. Está poniendo a un lado sus libertades personales y libertades para construir un puente en vez de una pared. Un puente para alcanzar a otras personas. Otra vez, versículo 1, no soy apóstol, no soy libre. Y luego dice, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Muchos comentaristas dicen que en vez de ser un apóstol, tenías que haber visto a Jesús. Y donde consiguen esos es de Hechos capítulo 1, donde los 11 discípulos o apóstoles estaban reemplazando a Judas Iscariote. Y dijeron que tienen que elegir a uno que estaba con ellos desde que Juan lo bautizó hasta que Jesús subió al cielo, para ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Entonces es mucha razón porque la gente decía que él ha visto a Jesús. Pero lo interesante es que Pablo no se hizo creyente hasta que después Jesús murió, levantó y fue al cielo. Fue después de eso que él se hizo creyente. Pero en realidad sí vio a Jesús. Eso es lo interesante acerca de la vida de Pablo. Tenía una experiencia única con el Señor. Cuando Pablo se hizo creyente primera vez, era cuando iba para Damasco. Él se conocía en ese tiempo como Saulo y tenía órdenes del sumo sacerdote de ir a arrestar a los creyentes en Siria, arrestarlos y traerlos a Jerusalén para tener juicio. Y esto está en Hechos 22:14. Y también se ve en el capítulo 26 de Hechos. Cuando él iba en el camino a Damasco, dice que una luz se le presentó y era como a mediodía y era una luz más fuerte que el sol. Entonces ya sabes lo que es el sol en mediodía y aquí hay una luz más brillante que el sol que le brilla a él y lo hace caer y lo hace cegar y entonces le da instrucciones que vaya a la ciudad. Y luego otro discípulo, un discípulo llamado Ananías, es instruido que vaya a poner sus manos sobre Saulo en ese tiempo y decirle lo que tenía que hacer. Es como Jesús hizo a Saulo de Tarsis que se hiciera un apóstol. Esto es lo que Ananías le dijo a Pablo. Él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y mira lo que dice aquí, y veas al justo, y oigas la voz de su boca. Entonces Pablo vio a Jesús. Él oyó su voz. Hay veces que oyes que cristianos dicen, Dios me dijo que haga esto. Y tal vez tú eres uno de ellos. Pero te diré que es sabio decir eso, de decir, yo creo que Dios me dijo que haga esto. De siempre decir, es posible que yo esté equivocado, porque si lo piensas y dices, Dios me dijo que haga esto, y luego no está bien o lo haces mal, entonces ¿cuál es la respuesta? ¿O Dios estaba equivocado o qué? ¿Sabes lo que quiero decirte? Yo creo que Dios ha hablado conmigo, y yo creo que Dios nos habla en nuestros corazones. Pero Pablo, obviamente, es Jesús quien le habló audiblemente a él. Él tenía una relación única con el Señor. En Hechos 18, donde está en Corinto, a empezar la iglesia, le dice que el Señor habló a Pablo por visión. Y lo que le dijo, no tengas miedo. ¿Y no te parece que Pablo no tendría miedo de nada? ¿Por qué crees que Jesús le diría que no tenga miedo? Porque tenía miedo. Porque él había tenido mucha persecución. Pero Jesús le dice, nadie te va a atacar y hacerte daño aquí. Y quiero que hablas porque tengo mucha gente aquí. Cuando hables el Evangelio, ellos van a responder al Evangelio. Y era una ciudad muy pagana, pero Jesús tenía mucha gente ahí. También en Hechos 22, 17, Pablo estaba en un éxtasis en Jerusalén y le vio a Jesús y dice, le vi que decía. Y también en Jerusalén, Hechos 23, dice que se le presentó al Señor y le dijo, aunque sean trances, éxtasis o visiones, yo solo sé que lo miró.
1 Corintios 15 es el capítulo de la resurrección y habla de los apóstoles, de los que vieron a Jesús vivo después de muerto. Y Pablo dice, y de último se me apareció a mí. Tal vez Pablo dice eso por sus credenciales. Soy apóstol, he visto al Señor. Un requisito de ser apóstol. Pero dice, en el versículo 2, y para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces él pone eso como sus credenciales. Y mira cómo pone sus derechos. Siguiente, versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé? ¿No tenemos derecho de no trabajar? ¿Puedes ver cuál es el tema en esta sección? Hablando de los derechos. ¿No tenemos derecho de hacer esto? Creo que eso es lo básico de la vida a lo que se refiere. Lo que dice en el versículo 4 que habla de la comida y de bebida. Admitidamente estamos saliendo del capítulo 8 donde habla de comida sacrificada a los ídolos. Pero creo que aquí se está refiriendo a las necesidades básicas. Una comida, una alimentación. Es un apóstol, viene al pueblo y muchas veces la gente que está ahí le compensa por lo básico de la vida. Comida, familia. Y mira lo que dice en versículo 5, que habla de el derecho de tener una hermana o una esposa creyente. Algunos críticos en Corinto tal vez lo miren a Pablo y dicen, yo creo que él no es apóstol. Y tal vez esas son personas que fueron salvas y luego llegaron a venir a la iglesia. Pero dicen, él no le pagan cuando viene aquí y no está casado, no tiene esposa. Recuerda que en capítulo 7 él estaba diciendo que era soltero. Pero aquí tal vez está diciendo que él tiene el derecho de hacerlo. Pero él no ha tomado esos derechos. Entonces otra vez versículo 5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros. Y quiero hacer énfasis donde dice hermana, que eres una persona creyente. Y especialmente ustedes solteros, si se piensan casar, hablando bíblicamente, tienes que casarte con una persona cristiana. No te cases con un no creyente. ¿Por qué? Porque la vida va a ser difícil. Vas a estar operando bajo dos estándares diferentes, dos diferentes bases donde vas a trabajar. Y es muy difícil cuando un creyente está casado con un no creyente. Muchos de ustedes son casados, pero el día puede venir cuando no estén casados. Y estoy hablando de si ya tienen edad y sus esposos o esposas pueden morir. Pero pon número 1 en la lista, si te vas a volver a casar, que sea cristiano. Y estoy viendo a mi hija aquí. Y como he dicho antes, es importante no solamente estar en la misma página, pero también estar en el mismo párrafo. Casarse con un creyente, pero alguien que tiene la misma pasión y visión por la vida. En Eclesiastés dice que 2 son mejores que 1. Entonces otra vez, versículo 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Y mira cómo dice, como también los otros apóstoles. Y luego menciona los hermanos del Señor. Estos serían técnicamente los medio hermanos de Jesús. Recuerda que Jesús fue nacido de una virgen. José no era su padre biológico, pero después de que Jesús nació, vemos que tuvo hermanos. Entonces lo implicado es que José y María tuvieron niños después de eso. En Mateo 13 dice quiénes son sus hermanos. Y dice que tienen hermanas también. No da sus nombres, pero menciona que tenía hermanas. Y 2 de sus hermanos se cree que escribieron 2 cartas que tenemos aquí en la Biblia. Uno de ellos es Santiago, que se menciona como Jacobo. Y el otro, en Mateo 13, hay otro que se llama Judas. No es Judas Iscariote, pero es otro. Esa misma palabra se traduce Judá, o disculpen, Judá.
y se cree que ese es el hermano de Jesús que escribió el libro de Judas. Entonces, él menciona eso. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como los otros apóstoles y los hermanos del Señor. ¿Y Cefas? ¿Quién es Cefas? Pedro. Su nombre original era Simón en hebreo. Y en Juan 1:42, Jesús le cambió su nombre a Cefas. Y es arameo para piedra. El griego es Pedro. Y sabemos que él tenía una esposa porque en Mateo y Marcos dice que Jesús le sanó a su suegra. Entonces Pablo nos está dando sus derechos de lo básico de la vida. Tener comida, tener una esposa y luego compensación o paga, no tener que trabajar. En el versículo 6 dice, solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Y si recuerdan, Bernabé era su compañero de viajes en el primer viaje misionero. Y cuando habla del derecho de no trabajar, está hablando de ser pagado por la iglesia. Él va al pueblo y les está enseñando a la iglesia y la iglesia lo está pagando por eso. Entonces vemos los derechos aquí, la comida, familia, compensación. Y quiero enfocarme en algo interesante. La misma palabra aquí, traducida derecho en el versículo 4, en el versículo 5 y en el versículo 6, es la misma palabra que se usa en el capítulo 8, versículo 9, donde dice, pero mirad que esta libertad es la misma palabra que se usa aquí de derecho. Pero mirad que esta libertad, ¿qué libertad? ¿De qué está hablando? De comer carne para los ídolos. Mi conciencia me dice que está bien. Pero dice, mirad que este derecho, en vez de libertad, la misma palabra, no vaya a ser tropezadero. Tendrás la libertad de el derecho de ejercitar esa libertad, pero no tienes el derecho ni la libertad de hacer tropezar a tu hermano. Aquí otra vez está hablando de los derechos básicos. Y luego en el versículo 7 da unos ejemplos. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y estas son cosas básicas que nosotros podríamos decir hacemos hoy. Un soldado no va a pelear una guerra y decir, luego tengo que ir a trabajar a otro trabajo porque necesito el dinero. No, a él le pagan por lo que hace. También al granjero, al pastor. Y entonces Pablo dice que aquí tiene sentido que al ministro también le van a pagar. En el versículo 7, creo que eso no está relacionado, pero la ilustración que están usadas aquí en la Biblia para el creyente es que es el soldado de la armada de Dios. También es una rama de la viña y luego también es una oveja del pastor siendo Dios. Y eso pensé que era un poquito interesante. Después de eso, así como esto es básicamente lo que ellos observan. Luego el versículo 8 dice, digo esto solo como hombre, ¿no dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Entonces no solamente es algo que los hombres practican, como el soldado, el granjero, el pastor, sino que está escrito en la Biblia. Y aquí está un versículo en Deuteronomio 25:4 que se hace un poco oscuro, que no debes poner bozal al buey que trilla. Pero habla de dos cosas. Uno es de justicia y otro de la necesidad humana. Entonces, así como el buey es compensado por su trabajo, también el soldado, el granjero, el pastor y el ministro.
Siguiendo al versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Piensa de lo que está hablando Pablo aquí, lo que él les está trayendo. Está trayendo cosas que tratan con la eternidad. Es algo que va a afectar no solo su vida, pero su vida eterna. Y es muy grande lo que él está haciendo para ellos. Y aquí usa la ilustración de un granjero que está sembrando semillas y está cosechando. Entonces dice, si sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa segaremos de vosotros lo material? Otra vez la paga. Y dice casi lo mismo cuando está escribiendo a la iglesia, en Romanos, cuando él estaba recogiendo una ofrenda de los gentiles para dárselo a la iglesia de los judíos en Jerusalén. Romanos 15:27 dice, pues les pareció a los gentiles, si son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, diciendo que los gentiles les debían a los judíos, deben también ellos ministrarles de lo material. Entonces, ¿qué cosas espirituales hemos recibido de los judíos? La ley. Sabemos cómo es Dios. Jesús vino de los judíos, entonces nos han dado mucho. Ese es el pensamiento de aquí. Y algo similar aquí, tratando con las cosas espirituales y ser pagado con cosas materiales. Otras cosas que se refiere en versículo 12, o los otros de quien se refiere, es posible que sean los que estaban ahí a quienes les estaba pagado. ¿Recuerdas de Apolos que estaba allí? Al final de Hechos 18, empezando Hechos 19, él estaba ministrando allí. Posiblemente que Pedro, Cefas, tal vez estaba ahí. Recuerda que había una división en la iglesia, que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Es posible que estos estaban ahí también y que a ellos les estaba siendo pagado. Un comentarista dice, si la iglesia los mantenía, su fundador Pablo seguramente no era menos merecedor. Empecemos del versículo 12 a la mitad. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo en el Evangelio de Cristo. Entonces él da sus derechos muy bien, ¿no? Y luego dice, pero no los usamos. Y la razón por qué es porque ellos no querían poner obstáculo al Evangelio de Cristo. Cuando ellos vinieron, querían asegurarse de que estaban construyendo un puente a los corazones de las personas y no una pared donde las personas no querían oír lo que estaban diciendo. Cuando Pablo fue a Corinto, él trabajó como fabricante de tiendas hasta que llegaron Silas y Timoteo. Cuando él llegó ahí, fue a vivir con Aquila y Priscila. Y mira lo que dice en Hechos 18:3, como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, cuando él fue a Corintios, él estaba proveyendo para sus propias necesidades. Lo interesante es que cuando Silas y Timoteo llegan ahí, parece que Pablo deja de trabajar y empieza a trabajar en el ministerio tiempo completo, y tal vez Silas y Timoteo les estaba ayudando financieramente. Mira lo que dice la Nueva Versión Internacional, dice en Hechos 18:5. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a predicar, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. La implicación es que Pablo dejó de hacer tiendas y Silas y Timoteo empezaron a trabajar para poder proveer comida para Pablo. Pablo no quería poner obstáculo al Evangelio, quería hacer un puente y no una pared. Compara su actitud cuando estaba escribiendo a los tesalonicenses. En 2 Tesalonicenses 3:8, leyendo de la Nueva Traducción Viviente, dice, en ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Entonces, lo principal para él es que él no quería que las personas pensaran que él nomás estaba ahí para tomar su dinero. Piensa esto en un momento. Como un
no creyente, cuando miran la televisión cristiana, están viendo los canales y miran un canal de cristianos y miran muchos de los, no son todos, pero miras a muchos pastores y ¿qué están haciendo? Están pidiendo dinero. Mándanos este dinero y se te va a dar de regreso con interés, porque Dios te va a dar. Te va a dar 1000 veces lo que das. Y hay muchas personas que están haciendo eso, están mandando el dinero. Y muchos de ellos lo hacen tal vez por envidia. Piensa lo que piensa el no creyente cuando ellos miran a estos. Ellos dicen, los cristianos son tontos por hacer esto. Entonces esto sería una pared. Cuando el pastor Buck vino a fundar esa iglesia y él se estaba retirando después de 50 años, Walter Buck, y ese Buck es el mismo Buck de Buck Knives. Son cuchillos. Era su tío o su primo, su sobrino, no sabemos, la familia Buck, que hace esta línea de cuchillos, hizo millones. Pero Walt Buck, 50 años en el ministerio, pero él no ganó mucho dinero porque él era ministro. Y él me dijo una vez, me hubiera gustado haber invertido $10,000 hace tiempo cuando empezó esa compañía. Pero este era el pastor Buck. Vino a esta comunidad y ve que hay una necesidad aquí. Hay necesidad para enseñanza de la Biblia. Y él empieza un estudio bíblico. Y eso se ha hecho a lo que tenemos ahora, donde estamos hoy. Él fue el pastor cuando se construyó este edificio. Y cuando él murió, de repente, los que estábamos aquí en la iglesia pensando qué íbamos a hacer, nos dimos cuenta que él no agarró mucha paga para lo que él estaba haciendo. Y la iglesia se estaba estableciendo muy bien en ese tiempo. A él se le estaban dando $300 al mes solo para pagar un poquito de renta. Y otra cosa que nos dimos cuenta es que él había usado todas sus tarjetas de crédito para construir todo lo que tenemos en la iglesia. Y cuando vimos esto, le dimos a su viuda todo ese dinero de regreso. Pero ¿ves dónde estaba su corazón? Él no quería que nadie pensara que él vino a esta comunidad para agarrar dinero más. Decir, voy a empezar una iglesia para sacarle dinero a las personas. Pero ese no era su corazón. Él quería construir un puente para las personas y no una pared. Para alcanzarlos con lo más importante que es el Evangelio de Jesucristo. Y doy aplausos a él y al apóstol Pablo por lo que está diciendo aquí. El derecho está ahí, pero no voy a tomar ese derecho. Y como dice Pablo aquí, él tenía derechos basados en nosotros, basados en la ley. Pero también el siguiente ejemplo, basado en los sacerdotes en el Antiguo Testamento y en el mandamiento de Jesús en el Nuevo Testamento. Vemos al versículo 13 y 14. ¿No sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. En Levítico 6 y 7 habla de las ofrendas, particularmente el grano, ofrenda para el pecado y transgresión. Parte de eso era para ser comido por los sacerdotes. También, no solo los sacerdotes de Leví, pero toda la tribu de Leví. Mira lo que dice Deuteronomio 18:1. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Entonces, como muchos saben, la tribu de Leví no tuvieron tierra como el resto de las tribus de Israel. Ellos debían servir en el templo. Creo que a ellos se les dieron 48 ciudades, creo, que estaban a través de todo el territorio de Israel. Y ellos tenían esas ciudades, pero ellos iban a ser fundadas por las ofrendas. Su responsabilidad era de servir en el templo y de enseñar al pueblo, a las tribus, la palabra de Dios, los caminos de Dios, para que ellos conocieran a Dios. Ella era su función. Cuando
Jacobo se despide de sus hijos. Dice en Deuteronomio 33:10, dice, ellos enseñarán tus juicios. Eso dijo Moisés. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Entonces su trabajo era servir en el templo y enseñarle a las personas. Y ellos no recibieron tierra. Versículo 14 dice también que el Señor lo ordenó. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, el mandamiento de Jesús en el Nuevo Testamento, cuando Jesús envió a los 12 discípulos en Mateo 10 y cuando mató a los 70, como dice en Lucas 10, Él los instruyó para que fueran provistos por las personas a las que iban. En Lucas 17 dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Lo bueno es que Pablo combina el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento y las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento cuando le está escribiendo a Timoteo, en Timoteo 5:18, hablando de la paga. Dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es interesante cómo él junta estas dos cosas, diciéndoles, mira esto, tienen que ser pagados. Y ahora mira el versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Entonces él no iba a ganar nada de paga. Él quería esa gloria, esa jactancia. ¿Y qué era eso? Que él les dio el evangelio gratis y que el evangelio fuera recibido gratis. Entonces, él no usó ninguno de estos derechos. Todo el capítulo está hablando de los derechos que tiene, pero él dice, no he usado ninguno de esos. Y dice, no le estoy escribiendo esto para usarlos. Ahora mira el versículo 16, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme o jactarme. Dice, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el evangelio. Recuerda que la situación de Pablo es un poco diferente de nosotros. Se nos presenta el evangelio, decimos, sí, queremos ser cristianos. Pero Pablo, a él cae al suelo una luz brillante. Y lo seguro que él tuvo su opción, pero su situación fue diferente. Su necesidad fue puesta sobre él, y ay de él si no predica el evangelio. Versículo 7 dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y creo que eso es lo que él sentía, que el Señor lo llamó a hacer esto. Y él dijo, eso es lo que voy a hacer. Versículo 18, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Creo que es de ver el panorama grande. Lo importante no es su derecho, tu derecho, mi derecho. Lo más importante es que el Evangelio salga claramente a los corazones abiertos para recibirlo. Mira lo que se dice de él en Hechos 9:15. Dice que su instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y Dios usó al apóstol Pablo para esparcer el evangelio. Cuando Pablo estaba relatando su conversión en 8:26 frente al rey Agripa, quiero que mires donde él vuelve a decir la historia, donde el Señor le habla a él en el camino a Damasco. Hechos 26, 16 a 18. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ese es su testimonio, eso es lo que Jesús le dijo a él. Te he elegido para este propósito específico y vas a ir a este ministerio. Y su ministerio sería primeramente a los gentiles. Y luego dice la misión.
para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿No es una imagen bonita de lo que es el Evangelio? Abrir sus ojos. Yo recuerdo cuando yo me hice cristiano, era como que se me quitaron las vendas de los ojos. La Biblia dice que el Dios de este mundo, hablando del diablo, ha cegado las mentes de los incrédulos. Decepción es la idea. Pero la ilustración de abrir los ojos, recuerdo cuando yo me hice cristiano, es como si has visto esas mulas cuando van por el Gran Cañón que tienen que ponerles esas cosas en sus ojos para que miren solamente enfrente. Para mí fue como que de repente pude ver, como que ya no tenía esos. La vida ahora tenía significado, propósito. Y me di cuenta que no soy solo yo, y no es para decir que yo conozco todo, pero miré a la luz, miré la maldad en el mundo, y creo que es una buena imagen de cuando una persona viene a conocer al Señor. Otra vez es lo que dice de abrir sus ojos y que se conviertan de las tinieblas a la luz. Antes de ser creyente en Jesús, el Dios de este mundo te ha cegado la mente, te ha engañado y estás en el reino de la oscuridad bajo el poder de Satanás. Piensas que cuando no eres cristiano eres libre, pero no, en realidad no eres libre. Estás amarrado en el reino de la oscuridad por Satanás mismo. Pero cuando vienes al Señor, eres libre. Y el Señor te libera, serás libre en realidad. Lo glorioso es recibir el perdón de los pecados. Es el pecado lo que nos separa de Dios. Es el pecado lo que nos mantiene de ir al cielo, de tener una relación con Dios. Esa es la clave. ¿Cómo soy perdonado? Soy perdonado porque vino Jesús y porque Él tomó el juicio que mi pecado merecía. Entonces, Él pagó ese penalty en mi lugar. Y cuando lo confío como mi Salvador, y mira lo que dice aquí, lo santifica por fe. Esa es la idea de confiar a Dios, por fe. ¿Cómo te haces cristiano? ¿Es por venir a la iglesia? No, no es por venir a la iglesia. ¿Es por creer que hay Dios nomás? No. Es por confiar en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Del tú confesarle tu pecado y decirle, Dios, yo soy un pecador y necesito que vengas y me salves la vida. Y cuando haces eso, su Santo Espíritu viene a ti y te empieza a regenerar. La palabra santificar, al final, eso quiere decir ser separado. Somos como vasos en el templo, santificados, puestos aparte exclusivamente para ser usados por Dios en el templo. Esa es la idea para un creyente. Eres apartado de la manera que vivías y ahora vive para Dios y deja lo que Él tome tu vida. Es el proceso que estamos haciendo cuando somos creyentes. Piénsalo por un momento. Si estás aquí y dices, no estás hablando aquí, yo nunca he hecho esa decisión, te animo a que lo hagas. Que levantes tu corazón al Señor y digas, reconozco, Señor, te necesito, no puedo hacerlo yo mismo y quiero que me perdones. Quiero que me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Y si en realidad quieres decirle eso, Él vendrá a tu vida y Él va a empezar el trabajo en tu vida supernatural, sobrenatural. Y Él te va a dar esa vida en abundancia. Para esto vivía Pablo, para proclamar esta verdad. Y es la verdad que Él nos ha dado a nosotros para que sigamos proclamando. Y las personas que responden a esto, sus vidas nunca son iguales. Entonces, pídele a Dios. Si quieres orar con nosotros, podemos hacerlo, pero tú lo puedes hacer en tu propia casa. Estoy seguro que muchos de nosotros en nuestra recámara, en la cocina, podemos decirle a Dios, Señor, te necesito. Y luego empieza a leer su palabra. Así es como aprendemos. Por eso es que hacemos esto el domingo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque esto es lo que dice cómo es nuestro Señor, la Escritura.